Siempre creí que los cumpleaños en familia eran una bendición. Un momento para ver a los que uno ama reunidos, celebrando la vida, compartiendo pan y risas bajo las luces del jardín. Yo esperaba eso, solo eso, un poco de cariño, una silla en la mesa, una mirada de gratitud. Pero aquella noche, cuando intenté tomar un trocito de pan, mi propio hijo, el niño que crié con mis manos cansadas y mi estómago vacío, me gritó delante de todos: «No toques la mesa, mamá, es para mi esposa». Y en ese instante, algo dentro de mí se rompió. El hambre ya no era solo de comida. Era hambre de respeto, de amor, de dignidad. Si crees que mi historia termina con esa humillación, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, y cómo la vida me devolvió la fuerza, nadie, absolutamente nadie, lo podría haber imaginado. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro que te dejará sin palabras. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y si te gustan las historias reales de dolor, coraje y redención, sígueme para no perderte las próximas. Mi nombre es Mercedes Aguilar, tengo 74 años. Y durante toda mi vida fui costurera en Valencia. Crié a mi hijo sola, entre telas, agujas y esperanzas. Pensé que el amor de una madre era suficiente para no ser olvidada. Pero aquella noche, descubrí que hasta una madre puede pasar hambre en su propia casa. El sol caía fuerte sobre Valencia y el aire olía a azahar mezclado con perfume caro. Desde temprano, la casa estaba llena de ruido, gente entrando y saliendo, decoradores ajustando las luces del jardín, bandejas con copas de cristal deslizándose entre las manos de los meseros. Yo observaba desde la cocina, limpiando una jarra de vidrio. Laura, mi nuera, caminaba con un vestido de diseñador, dándole órdenes a todos. «Que todo luzca impecable, Julián», decía. Su tono me perforaba el pecho. Ese día se celebraría su cumpleaños, y yo solo quería sentirme parte. Durante años soñé con ver a mi hijo rodeado de cosas hermosas, pero jamás imaginé que el lujo lo haría olvidarse de dónde venía. Cada rincón del jardín tenía un toque de revista: cortinas blancas ondeando, velas flotando en fuentes de mármol, una mesa larga cubierta con manteles de lino y vajilla dorada. El catering había traído comida que ni siquiera podía pronunciar. Escuchaba la música de fondo, suave, elegante, y por un instante me ilusioné. Pensé que, quizá, esa noche, él me abrazaría frente a todos y me diría: «Gracias, mamá». Qué ingenua fui. Llevaba un vestido sencillo, de esos que uso desde hace años, pero lo planché con cuidado. Me puse perfume barato, ese que compré en el supermercado, y hasta me recogí el cabello con una peineta antigua. No quería lucir pobre, quería lucir decente. Tomé la jarra de limonada y caminé despacio hacia la mesa principal. Las luces colgaban sobre mi cabeza como estrellas falsas, y la música se mezclaba con las risas. Fue entonces cuando todo se detuvo. La voz de Julián atravesó el aire con una fuerza que me partió el alma. «No toques la mesa, mamá, es para mi esposa». Lo dijo tan fuerte que hasta el camarero volteó. Me quedé inmóvil, con la jarra temblando entre las manos. Nadie dijo nada, ni siquiera Laura. Ella solo sonrió con esa elegancia cruel, sosteniendo su copa de champán francés. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Bajé la mirada y respondí despacio: «Claro, para tu esposa». Dejé la jarra en una esquina y regresé caminando hacia la cocina. No quería que nadie viera cómo se me rompían los ojos. Entré en mi habitación, cerré la puerta y me dejé caer en la cama. El ruido del jardín seguía colándose por la ventana abierta, las copas brindando, la música del piano, las carcajadas. Todo sonaba lejano, ajeno, como si yo no perteneciera ahí. Abrí el cajón de mi buró y saqué mi monedero. Dentro tenía una tarjeta de débito que no usaba desde hacía meses. Recordé que mi pensión apenas alcanzaba para comprar pan y medicinas. Y mientras ellos brindaban con vino de Burdeos, yo contaba monedas. Nunca el dinero me había dolido tanto como esa noche. El hambre comenzó a apretar. Caminé hasta la cocina, esperando encontrar algo sencillo, una manzana, un pedazo de pan. Las bandejas estaban vacías. Los meseros habían retirado todo para servir en el jardín.
Me quedé de pie frente al refrigerador abierto, sintiendo el aire frío en la cara. No era solo hambre física. Era hambre de respeto, de afecto, de ese lugar que antes era mío y ahora parecía prestado. Tomé un vaso de agua, lo bebí despacio y traté de convencerme de que no necesitaba más. Mentí. Cerré los ojos y respiré profundo. Escuché el sonido de los fuegos artificiales en el jardín, las risas al unísono, las felicitaciones a Laura. Por un instante, imaginé que Julián vendría a buscarme, que tocaría la puerta y me diría que todo había sido un malentendido. Pero el silencio fue mi respuesta. Abrí los ojos y vi mi reflejo en el espejo. Una mujer mayor, cansada, con los hombros caídos, pero aún de pie. Pensé en todo lo que hice por él, las noches sin dormir, las deudas en el banco, los años de trabajo para pagar aquella casa. Todo para esto. De pronto recordé algo. En el fondo del armario guardaba un sobre amarillento, la escritura de la propiedad. Aquella casa seguía a mi nombre. Me estremecí al tocarlo. No lo había hecho en años, porque nunca lo consideré importante. Pero esa noche lo fue. Lo guardé en una bolsa vieja, sin saber para qué. Algo en mí empezaba a despertar. No era rencor, era algo más profundo, como una voz que me decía que ya no debía seguir callando. Me recosté en la cama y escuché la música que venía del jardín. Una melodía suave, de esas que suenan en los restaurantes elegantes o en los hoteles boutique donde la gente se siente importante. Me dio sueño, pero también una certeza, algo en mi historia cambiaría pronto. Tal vez el silencio, algún día, empezaría a tener voz. No supe cuándo me dormí. Solo recuerdo el último pensamiento antes de cerrar los ojos. Una madre puede soportar el hambre, pero no la vergüenza. A la mañana siguiente, el jardín amaneció cubierto de restos de la fiesta. Copas vacías, pétalos marchitos y el olor a vino caro impregnando el aire. Salí descalza, con una bolsa de basura en la mano, y empecé a recoger los platos sucios. Nadie me lo pidió, pero el silencio me lo exigía. Sentía que limpiar era la única forma de ocupar un lugar. El sol golpeaba fuerte sobre las mesas de mármol, y las botellas de champán relucían como testigos de una alegría que no era mía. Me agaché, levanté una servilleta manchada de labial rojo y pensé, anoche brindaron por el amor. Yo solo brindé con mis lágrimas. Adentro, la casa olía a perfume y desdén. Laura dormía hasta tarde, envuelta en sábanas de lino egipcio, mientras Julián hablaba por teléfono con el banco. Lo escuché decir algo sobre una transferencia y la cuenta conjunta que compartía con ella. No quise entender demasiado. Desde que se casaron, él maneja el dinero como si fuera ajeno a mí, como si mi esfuerzo se hubiera evaporado. Pasé la mañana en la cocina, limpiando los vasos de cristal. Cada golpe de agua contra el vidrio me recordaba el sonido de mi corazón la noche anterior. Cuando salí al patio, el jardinero me saludó con respeto. Fue el único. «Buenos días, doña Mercedes», me dijo. Sonreí con vergüenza. En la mesa seguían los restos del pastel, perlas de azúcar, trozos de chocolate, migajas que los pájaros picoteaban. No me atreví a probar nada. Me dolía la garganta solo de pensar que todo eso había sido preparado con dinero que alguna vez estuvo en mi cuenta de ahorros. Dinero que guardé durante años para una vejez tranquila y que ahora servía para financiar banquetes donde no tenía lugar. La tarde cayó rápido, y la casa volvió a llenarse de movimiento. Un decorador llegó con muestras de cortinas nuevas. Laura bajó las escaleras con un vestido de seda beige, el cabello suelto y esa voz dulce que usaba solo para los demás. «Julián, quiero cambiar toda la decoración. La casa ya no se siente moderna». Él asintió, distraído, mirando su teléfono. Yo los observaba desde el marco de la puerta, invisible. Ellos hablaban de tendencias, de muebles importados, de un viaje pendiente al spa de lujo en Marbella. Yo pensaba en mi planta, la única que no necesitaba permiso para florecer. A veces me preguntaba si habrían notado mi ausencia si desaparecía un día. Tal vez no. La rutina los había acostumbrado a mi silencio. Por las noches, cuando cenaban frente al televisor, yo me quedaba en la cocina, comiendo pan duro con café frío. Escuchaba cómo reían de cosas sin sentido y cómo Laura lo llamaba mi amor con una voz que sonaba vacía. Julián parecía feliz, o tal vez fingía serlo.
Y yo fingía no darme cuenta de que me dolía más verlo distante que pasar hambre. Esa semana, mientras limpiaba el salón, encontré una revista abierta sobre la mesa. En una página hablaban de herencias y propiedades. Un titular decía: «Planifica tu patrimonio para el futuro». Sentí un escalofrío. Pensé en la escritura de la casa guardada en mi armario. No era solo un papel, era el último hilo que me unía a mi propia historia. La idea me rondó durante días, silenciosa, persistente. Tal vez no necesitaba venganza. Tal vez solo necesitaba recordar que esa casa, antes de ser un trofeo de lujo, fue un refugio. Esa noche, mientras preparaban la cena, quise acercarme. «¿Les sirvo algo de beber?», pregunté. Laura levantó la vista apenas. «No, gracias, mamá. Ya lo tengo todo bajo control». Esa frase me dolió más que un grito. Todo bajo control. Como si el amor, la gratitud o la memoria también pudieran controlarse. Me quedé de pie en la cocina, escuchando el sonido de los cubiertos contra los platos de porcelana. La televisión mostraba imágenes de un restaurante elegante en Madrid, y Laura comentó que quería reservar una suite en su próximo viaje. Pensé en mi propio cuarto, pequeño y lleno de silencio. Cuando subí a mi habitación, vi que mi planta había florecido. Pequeñas hojas verdes rompían la tierra seca. Me senté frente a ella, tocando las hojas con los dedos. «Al menos tú no olvidas quién te da agua», susurré. Afuera, el jardín brillaba con las luces encendidas, y la casa parecía un escaparate. «El lujo tiene un brillo que ciega», pensé. Julián ya no veía a su madre. Veía a una mujer que estorbaba entre su nueva vida y su conciencia. Me acosté sin cenar. Escuché el timbre de un mensaje en su celular, una risa de Laura y el ruido de la cafetera automática. Cerré los ojos e imaginé que el tiempo retrocedía, que Julián volvía a ser aquel niño que comía pan caliente conmigo en la cocina, riendo sin vergüenza. Pero el pasado no se repite. Solo queda el eco. Esa noche, entendí que en una casa llena de copas de cristal, la soledad hace más ruido que los brindis. Esa noche me costó dormir. Daba vueltas en la cama, escuchando el murmullo lejano de la televisión en la sala. Laura reía con su voz aguda, esa que usaba cuando quería sentirse parte de algo elegante. Me levanté despacio y caminé hacia la ventana. Desde ahí podía ver el jardín iluminado, todavía con restos del evento, copas de cristal olvidadas, platos dorados sobre las mesas, servilletas de lino manchadas de vino. Todo parecía tan ordenado y tan vacío al mismo tiempo. Pensé en cómo el lujo se ve hermoso desde lejos, pero cuando lo tocas, duele. Bajé a la cocina con pasos lentos. El piso estaba frío y el aire olía a carne asada vieja. Abrí el refrigerador. Dentro había botellas de vino francés, frascos de mermelada artesanal, bandejas con quesos importados. Pero nada simple, nada mío. Busqué un pedazo de pan, algo que me hiciera sentir humana, y encontré un pequeño bombón olvidado en una caja. Lo sostuve entre los dedos como si fuera oro. Lo comí despacio, saboreando la mezcla entre dulzura y tristeza. Me ardía la garganta. No por el azúcar, sino por las lágrimas que no sabía cómo tragar. Me senté junto a la mesa de la cocina. El reloj marcaba las 2 de la madrugada y la casa parecía dormida. Recordé mis primeros años aquí, cuando todavía no había sofás italianos ni lámparas de diseño. Solo un par de sillas viejas, una mesa de madera y un hijo que me decía gracias, mamá, después de cada comida. Cerré los ojos y lo vi corriendo descalzo por el jardín, con la cara llena de tierra y la risa fácil. ¿En qué momento se volvió este hombre que teme que yo toque su mesa? ¿Qué precio tuvo esa transformación? A la mañana siguiente, Julián me pidió que lo acompañara al banco. Dijo que necesitaba actualizar algunos papeles de la cuenta de la casa. Mientras esperaba en la fila, miré los retratos en las paredes. Familias sonrientes, felices, con ropa de diseñador. Todo parecía tan falso. Cuando llegó nuestro turno, él firmó varios documentos sin siquiera mirarme. No entendí todo lo que firmaba, pero sentí un escalofrío. Pregunté, «¿Eso es sobre la casa?». Él sonrió, nervioso. «Trámites normales, mamá». Guardé silencio. Aprendí que el silencio a veces dice más que una acusación.
De regreso, entramos en una tienda de decoración. Laura quería comprar un juego nuevo de copas y un mantel bordado. El vendedor hablaba de exclusividad, de piezas traídas de Italia. Yo caminaba detrás, observando los precios con incredulidad. En un estante, vi un portarretrato de plata. Pensé en poner ahí una foto de Julián pequeño, pero la idea me pareció ridícula. Laura compró sin mirar, pagando con una tarjeta de crédito dorada que brillaba más que sus ojos. «Ponlo en la cuenta conjunta», dijo ella. Y mi hijo, sin pestañear, obedeció. Al llegar a casa, me refugié en mi habitación. Sobre el buró, seguía la planta que había florecido días atrás. Sus hojas eran un recordatorio de que algo podía sobrevivir incluso sin atención. Me senté junto a la ventana y abrí mi cartera. Dentro había billetes arrugados, mi credencial vieja y una pequeña libreta donde anotaba cada gasto. Escribí, pan 2 euros. Luego la cerré. Había trabajado toda mi vida, cosiendo vestidos para mujeres que pagaban fortunas por un pedazo de tela. Ahora, ni siquiera podía comprarme un vestido nuevo. La tarde cayó lenta, con el cielo pintado de naranja. Escuché el motor del coche al llegar. Julián bajó con bolsas de compras, y Laura lo seguía riendo. Traían perfumes, un bolso de cuero, cajas con el logo de una marca de lujo. Ella me miró apenas. «Mamá, te dejé una revista en la mesa. Tiene recetas saludables para gente mayor». Sonreí, con ese tipo de sonrisa que se quiebra por dentro. Tomé la revista después. No tenía recetas. Era un catálogo de viajes, con fotos de suites en hoteles boutique y playas privadas. Encendí la lámpara y hojeé las páginas lentamente. En una de ellas, una pareja cenaba bajo las estrellas, brindando con copas de cristal. La imagen me resultó dolorosamente familiar. Cerré la revista y la puse a un lado. No quería ver más promesas que no me pertenecían. Escuché sus risas en la sala y el sonido del vino sirviéndose en copas. Pensé en cómo la felicidad de otros puede volverse el eco más cruel cuando se vive con hambre. No solo de comida, de amor, de respeto, de un lugar en la mesa. Esa noche no encendí la luz. Me quedé recostada en la oscuridad, oyendo la respiración tranquila de la casa. Imaginé que el tiempo se detenía, que Julián entraba, me abrazaba y me decía que todo esto era una pesadilla. Pero los sueños no se cumplen cuando se vive en silencio. Entonces supe que había tocado fondo. Y que, aunque no tenía fuerza, algo dentro de mí estaba por despertar. No por orgullo, por dignidad. Esa mañana desperté con un silencio distinto. No era el mismo que me había acompañado en los últimos meses, ese que pesaba como piedra en el pecho. Este era otro. Un silencio que parecía observarme, como si esperara que por fin hiciera algo. Me levanté despacio, me puse la bata y caminé hasta el espejo. Mi reflejo me devolvió una imagen cansada, pero no vencida. En la mesita del tocador había un frasco de perfume barato, medio vacío. Me lo puse, sin saber por qué. Tal vez para recordar que aún podía oler a dignidad. La casa estaba vacía. Julián había salido temprano con Laura. Escuché algo sobre una cita en el spa de lujo que frecuentaban cada viernes. En la cocina quedaban restos de su desayuno, tazas con café a medio tomar, migas de pan sobre el mármol y una tarjeta de crédito olvidada junto a la cafetera. La tomé por un momento, la miré. Mi nombre ya no aparecía ahí. Ese pedazo de plástico era la prueba de mi desaparición simbólica. Lo dejé donde estaba y me serví un vaso de agua. Sabía a nada, pero me dio fuerzas. Decidí abrir los armarios y limpiar. Necesitaba ocupar las manos, aunque no el alma. Mientras sacudía los estantes, encontré una caja de madera que guardaba desde hacía años. Dentro estaban mis cartas viejas, recibos de cuando aún trabajaba como costurera y un sobre amarillento, la escritura de la casa. Me quedé inmóvil. Pasé los dedos por el borde del papel, sintiendo su textura áspera. Recordé el día en que firmé aquel documento en el banco, con las manos temblorosas, sabiendo que era lo único realmente mío. Era mi seguridad, mi herencia, mi voz cuando ya no pudiera hablar. Me senté junto a la ventana, dejando que el sol me diera en la cara. Afuera,
El jardín se veía impecable, los rosales podados, las fuentes encendidas, el aroma de las bugambilias flotando en el aire. Todo era bello, pero ya no me pertenecía emocionalmente. Me dolía mirar ese lujo construido sobre mi sacrificio. Durante años trabajé día y noche para comprar esa casa, cosiendo vestidos de diseñador para mujeres que ni siquiera sabían mi nombre. Y ahora era yo quien no tenía un lugar en su propio jardín. Tomé una libreta y comencé a escribir. No cartas de reclamo, sino pensamientos sueltos. Si el respeto no se exige, se demuestra. Si la voz no se alza, el silencio se convierte en cómplice. Las palabras me salían sin detenerse. Sentí que el dolor se transformaba en algo más claro. Escribí una carta dirigida al Ayuntamiento de Valencia. Les conté mi historia, mis años de trabajo, mi deseo de que ese jardín algún día sirviera para alimentar a otros. Al terminar, respiré hondo. No era una venganza. Era una decisión. Guardé la escritura y la carta en mi bolso de cuero desgastado. Luego abrí mi armario y busqué mi vestido gris, el mismo que usé el día que firmé la compra de la casa. Era sencillo, de seda, pero tenía historia. Lo planché con cuidado, pasando la mano por cada pliegue como si acariciara el pasado. En el fondo del cajón encontré una pequeña rosa blanca de tela, la misma que cosí cuando Julián cumplió 15 años. La prendí en el pecho. Me miré al espejo y me reconocí. Por fin, ahí estaba yo. A media tarde, escuché el motor del coche. Laura y Julián regresaban. Se escuchaban risas, bolsas de compras, el sonido metálico de una botella de vino caro. Me quedé en silencio, sosteniendo el bolso con fuerza. Subieron a su habitación sin verme. Mañana haremos otra fiesta en el jardín, escuché decir. Su voz me sonó lejana, como si viniera de otra vida. Sonreí sin tristeza. No sabían que la próxima celebración sería distinta. Y que, por primera vez, yo no sería la sirvienta de nadie. Esa noche no pude dormir. En mi mente repasaba cada detalle, cada palabra, cada gesto que me había reducido. Recordé cómo Julián evitaba mis ojos cuando le hablaba, cómo Laura me ofrecía propinas como si no fuera su suegra. Y me prometí que no habría más lágrimas. Escribí una última frase en mi libreta: la dignidad no se hereda, se conquista. Cerré el cuaderno, apagué la luz y dejé que el silencio volviera, pero esta vez no como enemigo, sino como testigo. Al amanecer, el cielo se tiñó de naranja y el aroma a café fresco invadió la cocina. Me serví una taza, me senté junto a la ventana y observé el jardín. Sentí algo parecido a la calma. No sabía qué pasaría después, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que la vida me debía una conversación. Y yo estaba lista para hablar. ¿Y tú? ¿Crees que un hijo puede olvidar quién le enseñó lo que vale el respeto? Si hubieras estado en mi lugar, ¿habrías tenido el valor de escribir esa carta o te habrías quedado callada esperando un cambio que nunca llega? Los días siguientes pasaron lentos, pesados, como si la casa respirara un aire que ya no me pertenecía. Nadie dijo nada de la carta. Ni Julián ni Laura sospechaban que había tomado una decisión tan profunda. Me movía en silencio, recogiendo platos, regando las plantas, fingiendo que todo seguía igual. Pero dentro de mí, algo estaba distinto. Era como si una voz dormida se hubiera despertado en mi pecho, susurrándome que ya no debía pedir permiso para existir. Cada paso que daba en esa casa era un eco de dignidad recuperándose. Laura había redecorado la sala. Mandó cambiar los muebles por otros más modernos, de líneas doradas y tapicería italiana. Cada detalle brillaba, pero su brillo era frío. Me pidió que ayudara a mover unas cajas, y mientras lo hacía, vi en una esquina la foto familiar que teníamos enmarcada. Era de hace años, cuando Julián y yo sonreíamos sin miedo al futuro. Ahora la foto estaba envuelta en papel y destinada al ático. La tomé sin que me viera. Me dolió tanto guardarla en mi habitación como si fuera un secreto vergonzoso. Por las tardes, la casa se llenaba de ruido. Llegaban amigos de Laura, mujeres jóvenes con bolsos de diseñador y risas exageradas. Hablaban de viajes, de cenas en restaurantes elegantes, de cuentas de banco y promociones en el trabajo. Yo pasaba entre ellas llevando bandejas con café, invisible, como parte del mobiliario. Una de ellas comentó:
Qué suerte tener una casa tan linda, Laura. Se nota que viene de buena familia. Quise reírme, pero me quedé muda. Nadie sabía que esa buena familia tenía mis manos costureras enterradas en cada ladrillo. Esa noche, mientras cenaban, Laura se quejó del servicio. Necesitamos contratar a alguien que limpie mejor, dijo. Julián no respondió, solo miró su plato. Yo los observaba desde la cocina, mordiéndome los labios para no decir que la casa estaba limpia porque yo la mantenía así. Me dolió ver a mi hijo callar. El mismo niño que una vez me defendió de todo, ahora se escondía detrás de su silencio. Terminaron de comer y dejaron los platos sobre la mesa. No me pidieron que los lavara, pero sabían que lo haría. Fui al jardín. La noche estaba tibia y olía a jazmín. Me senté en una silla de hierro, mirando el reflejo de las luces sobre la fuente. Pensé en mi carta, en el sobre que aún esperaba una respuesta. Imaginé el rostro de la persona que la leería, tal vez un funcionario, tal vez alguien indiferente. No importaba. Lo que importaba era que mis palabras ya no estaban atrapadas dentro de mí. Habían salido al mundo, y de alguna manera, eso me hacía sentir viva. Al día siguiente, Julián me pidió que le preparara café temprano. Lo hice sin decir nada. Mientras lo servía, vi que revisaba su cuenta bancaria desde el celular. Frunció el ceño. El banco me cobró una transferencia errónea, murmuró. Sentí una punzada en el pecho. Pensé en cómo cada cifra que veía era parte de una vida que yo ayudé a construir. Quise decirle que el dinero no arregla la vergüenza, pero me callé. A veces el silencio es la única forma de gritar sin romperse. Por la tarde, me llamó Laura desde la terraza. Mamá, el florista no puede venir, ¿puedes encargarte de los arreglos para la próxima cena? Asentí. Me gusta el olor de las flores, aunque no fueran para mí. Pasé horas acomodando tulipanes, lavandas y rosas. El lujo tiene su propio lenguaje, pensé, uno que habla de poder sin decir palabras. Cuando terminé, ella apenas me dio un gracias. Pero no me importó. Ese día no trabajé para ella, sino para mí. Esa noche, me senté en el sillón con la foto en las manos. Toqué el rostro de Julián en la imagen, su sonrisa limpia, sus ojos llenos de vida. Le hablé bajito, como si pudiera escucharme. Hijo, te perdono, pero no olvido. Afuera llovía despacio, y el sonido del agua golpeando las ventanas grandes me hizo sentir menos sola. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio de la casa me pareció un aliado. Tal vez porque sabía que pronto, ese mismo silencio sería testigo de algo nuevo. Al amanecer, bajé a la cocina y vi una carta sobre la mesa. Venía del ayuntamiento. La abrí con las manos temblorosas. Mis ojos leyeron despacio: solicitud aprobada. Proyecto de comedor comunitario, pendiente de coordinación. Sentí un nudo en la garganta. Me senté, respiré profundo y lloré. No de tristeza, sino de alivio. La vida me estaba devolviendo la voz. Y aunque nadie más lo supiera aún, ese jardín dejaría de ser un símbolo de lujo para convertirse en un lugar donde el silencio por fin tendría propósito. Los días siguientes se llenaron de preparativos. Laura había decidido organizar una nueva celebración, esta vez más grande, más elegante. Decía que necesitaba una noche a la altura de su círculo. Escuché esa frase desde la cocina y sentí que cada palabra era una puerta cerrándose. Llamaban a floristas, a chefs privados, a un decorador que cobraba más de lo que yo gané en un año entero de trabajo. La casa volvió a llenarse de cajas, de perfumes caros, de voces que daban órdenes sin mirar. Era como si el lujo se multiplicara para borrar lo que yo representaba: sencillez, memoria, raíces. Una tarde, mientras limpiaba la sala, vi una libreta abierta sobre la mesa de cristal. Era la lista de los invitados. Los nombres estaban escritos con pluma dorada, acompañados de números de cuenta, confirmaciones y notas sobre los asientos. Busqué mi nombre, aunque sabía que no estaría. No lo encontré. En su lugar, leí los de empresarios, conocidos de agencias de viajes y amigas de Laura del club privado. Cerré la libreta y la dejé exactamente como la había encontrado. No sentí rabia, sino una especie de claridad. Tal vez para ellos yo ya no era familia, sino parte del decorado.
Esa noche, Laura hablaba por teléfono con el banquero de su padre. Escuché que mencionaba una transferencia importante para pagar los servicios del evento. Su voz sonaba suave, calculada, como si cada palabra costara dinero. Julián entró al cuarto con un papel en la mano. «Mamá, necesito tu firma para un trámite de la propiedad», dijo, evitando mis ojos. No pregunté qué era. Sabía perfectamente lo que intentaba. Le sonreí con calma, y mientras firmaba, sentí una punzada. No de miedo, sino de decisión. Si iban a usar mi nombre, yo también sabría usarlo. El día siguiente, los proveedores comenzaron a llegar. Traían cajas de vinos importados, manteles de seda, velas perfumadas. El jardín se transformaba otra vez en un escenario, uno donde yo era el fantasma. Me quedé en la puerta observando cómo decoraban las mesas con vajilla de porcelana francesa. Pensé en todo lo que ese lujo intentaba ocultar: las grietas, la culpa, el vacío. Laura daba indicaciones con un vestido beige, su bolso de cuero colgado del brazo y un aire de triunfo en el rostro. «Quiero que esta noche sea inolvidable», dijo. Y sí, lo sería, pero no por las razones que ella imaginaba. Subí a mi habitación y abrí el cajón donde guardaba la escritura de la casa. La saqué despacio, como quien toca un secreto. Acaricié el papel y recordé la firma de mi esposo, su letra firme, su orgullo. Esa casa la habíamos construido entre los dos, con años de esfuerzo, cosiendo sueños y ahorrando cada peseta. Me pregunté qué pensaría él al ver lo que habíamos dejado. No supe si llorar o sonreír. Al final, hice las dos cosas. El papel se humedeció con mis lágrimas, y en ese instante, supe que mi silencio tenía fecha de caducidad. Por la tarde, bajé a la cocina. Laura hablaba con un organizador, dándole detalles sobre el menú. Nada de platos simples. Quiero algo con estilo. Comida que impresione. Su voz tenía ese tono autoritario que me hacía sentir ajena en mi propia casa. Me acerqué para ofrecer ayuda, pero ella ni siquiera me miró. «No se preocupe, doña Mercedes. El personal se encargará de todo». Personal. Así me llamaban ahora, como si no hubiera historia entre nosotros. Sonreí, recogí mi taza de té y regresé al cuarto, donde el aire se sentía más sincero. Esa noche soñé con el jardín. Lo veía cubierto de luces doradas y risas falsas. Entre los invitados, buscaba a Julián, pero él no estaba. En su lugar había un niño, corriendo entre las mesas, riendo como antes. Desperté con el corazón acelerado. Miré la ventana y vi el amanecer reflejarse en las copas del jardín. Era el mismo lugar, pero yo ya no era la misma mujer. Algo dentro de mí ardía con una calma nueva, la calma de quien sabe lo que va a hacer y ya no teme hacerlo. Durante el desayuno, Julián hablaba del evento con entusiasmo. «Vendrán empresarios importantes, mamá, gente que puede ayudarnos». «Nos». Esa palabra me causó una punzada de ironía. No sabía que todavía me incluía en ese nos. Le serví café, y cuando nuestras manos se rozaron, él evitó mis ojos. No dije nada, pero supe que me tenía miedo. No miedo de mi presencia, sino de mi silencio. El silencio pesa cuando uno sabe lo que esconde. Esa tarde, mientras el sol caía sobre las flores del jardín, escuché a Julián hablando con un amigo. «Mi madre no se da cuenta de que ya no encaja aquí». La frase me atravesó como un cuchillo. Me quedé quieta, detrás de la puerta, escuchando cómo reía después. Cerré los ojos y respiré hondo. No lloré. No grité. Solo asentí en silencio, como quien acepta un veredicto. Pero por dentro, algo se encendió. Si no encajaba en su mundo, construiría el mío. Uno donde el respeto no se negociara. El día amaneció con un aire extraño, como si el sol hubiera decidido mirar sin calidez. En la casa todo era movimiento. El personal del catering, las flores que llegaban en cajas blancas, los meseros que acomodaban copas de cristal sobre las mesas del jardín. Laura iba y venía con su lista en la mano, revisando cada detalle. Parecía feliz. Yo la observaba desde el pasillo, sosteniendo una taza de café frío. Me pregunté cuándo fue la última vez que alguien revisó mis detalles, mis dolores, mis silencios. Nadie lo hacía. En una casa llena de espejos,
Solo mi reflejo seguía vivo. Decidí buscar algo en que ocuparme, y abrí mi armario. Entre la ropa colgada, casi olvidado, estaba mi vestido gris. Ese que usé el día que firmé los papeles de la casa en el banco. Lo saqué despacio, con cuidado, como si fuera una reliquia. Pasé los dedos por la tela de seda gastada. Tenía olor a historia, a esfuerzo, a orgullo. Recordé aquel día, como mi esposo me tomó de la mano y me dijo: «Este será nuestro lugar para envejecer con dignidad». ¡Qué ironía! Envejecí, sí, pero la dignidad tuve que volver a coserla con mis propias manos. Lo planché sobre la cama, alisando cada pliegue como si estuviera alisando mi pasado. Mientras lo hacía, vi la rosa blanca de tela que había cosido hace años. La sujeté en el pecho, justo sobre el corazón. Me miré al espejo. El vestido ya no quedaba perfecto, pero algo en mí se enderezó. No me sentía vieja. Me sentía entera. Afuera escuchaba la música de prueba, esas melodías suaves que Laura decía que daban ambiente de hotel boutique. Sonreí. No sabían que pronto ese mismo ambiente se convertiría en escenario de mi verdad. Decidí peinarme con calma. Saqué del tocador una peineta de nácar que guardaba desde mi juventud y me la coloqué con cuidado. El cabello ya estaba canoso, pero ese reflejo plateado me pareció más una medalla que una carga. Me puse un poco de perfume, el único frasco que quedaba en mi tocador, uno que compré hace años en una farmacia, imitación barata de una marca famosa. Su aroma se mezcló con la brisa del jardín. Por un segundo, recordé cómo me gustaba arreglarme cuando Julián era pequeño. Lo hacía para él, no para ser vista, sino para que sintiera orgullo. Afuera, Laura daba indicaciones al fotógrafo. «Quiero que la luz resalte las flores importadas, que se note el lujo». Su voz flotaba hasta mi habitación. Me quedé quieta, escuchándola, y sentí una punzada de tristeza y compasión. Pobre mujer. Creía que el lujo se mide en brillo, y no en gratitud. Me acerqué a la ventana y vi a Julián probando el sonido del micrófono. Se veía tan nervioso como ausente. No tenía idea de que esa noche no solo se celebraría el amor, sino también la verdad que lo había abandonado. Guardé la escritura dentro de mi bolso, ese viejo bolso de cuero que aún conservaba el olor de mi taller. Lo abrí y vi los hilos de colores, restos de mi vida pasada. Entre ellos, escondí el sobre. Lo aseguré con un broche y respiré hondo. Tenía miedo, sí, pero no del escándalo. Tenía miedo de ver en los ojos de mi hijo la vergüenza que tanto había evitado. A veces el amor más duro es el que te obliga a mirar lo que fuiste capaz de ignorar. Antes de salir, me miré una última vez en el espejo. La luz del atardecer se reflejaba en la ventana, dándole al vestido un brillo que no tenía antes. Pensé en cómo la seda gris, gastada por los años, aún podía parecer elegante si se llevaba con la frente en alto. No importa la tela, me dije en voz baja. Importa el alma que la sostiene. Tomé el bolso, ajusté la peineta y salí del cuarto con paso firme. Cada escalón me pesaba, pero también me empujaba hacia la verdad. Pasé por la cocina y me encontré con uno de los meseros. Me sonrió. «Señora, qué bonito vestido». Esa frase, tan simple, me dio una fuerza que no esperaba. «Gracias, hijo», le respondí. Era la primera vez en años que alguien me decía algo sin compasión. Seguí caminando hasta la terraza. El aire olía a vino y lavanda. Las luces se encendían poco a poco sobre el jardín, doradas y perfectas, como si el mundo se preparara para una revelación. Me quedé en el borde del pasillo, mirando la escena desde arriba. Laura reía entre sus invitados, Julián brindaba, y la música subía con elegancia. Me llevé una mano al pecho, donde la rosa blanca reposaba firme. No temblaba. Por primera vez, mi cuerpo y mi alma respiraban al mismo ritmo. Y aunque ellos no lo sabían, el verdadero espectáculo apenas iba a comenzar. El jardín resplandecía como si fuera parte de una película. Las luces doradas colgaban de los árboles, reflejándose en las copas de cristal. Los meseros servían vino francés, y un cuarteto tocaba música suave, de esas melodías que se escuchan en los hoteles más caros. Laura se paseaba entre los invitados con su vestido de lentejuelas, saludando a todos como si el mundo girara a su alrededor. Desde la puerta del pasillo,
Yo los observaba. Nadie notó mi presencia, y eso me convenía. El lujo, a veces, es tan brillante que ciega incluso la conciencia. Me detuve un momento para respirar. Sentía el corazón desbocado, pero no de miedo. Era la sensación de quien está a punto de recuperar algo perdido. Caminé hacia el jardín con pasos firmes, el bolso colgado del brazo. El aire olía a vino y flores. Cada mesa era un retrato de abundancia, manteles de lino, cubiertos de plata, centros de mesa con rosas traídas de Italia. Los invitados charlaban con copas en la mano, riendo alto, presumiendo viajes, cuentas bancarias y herencias. Yo pasé entre ellos, invisible, como un fantasma que aún no sabe que viene a desenterrar su historia. Julián me vio desde lejos. Su expresión se endureció. Caminó hacia mí con prisa, intentando detenerme. «Mamá, ¿qué haces aquí? Esta fiesta no es para ti». Esa frase cayó como un vaso rompiéndose en el suelo. Lo miré a los ojos, despacio, y sonreí. «Tranquilo, hijo. No vine a comer». El murmullo alrededor se apagó poco a poco. Algunos invitados se dieron la vuelta. «Solo quiero decir unas palabras», agregué, y seguí caminando hacia el centro del jardín. No tenía micrófono. No lo necesitaba. Mi voz había esperado demasiado para salir. Subí a la pequeña tarima donde el DJ tenía su equipo. Sentí las miradas encima, pesadas, curiosas, incrédulas. Laura intentó sonreír, aunque su gesto temblaba. «Alguien puede bajar a la señora», dijo con voz tensa. Nadie se movió. El silencio se hizo más grande que la música. Saqué del bolso el sobre y lo sostuve con ambas manos. «Quiero contarles algo», empecé. «Esta casa, este jardín, esta mesa que hoy los recibe, fueron comprados con mis manos, con años de trabajo, con noches sin dormir y con hambre de justicia». Nadie respiró. Laura se levantó, furiosa. «Mercedes, por favor, no arruines mi noche». Sonreí, con calma. «Tu noche, Laura, no me pertenece. Pero esta casa sí. Y hoy he decidido que a partir de mañana dejará de ser un trofeo». Abrí el sobre y mostré la escritura. «Desde hoy, este lugar será donado al Ayuntamiento de Valencia. Aquí se construirá un comedor comunitario. Un sitio donde nadie vuelva a pasar hambre, ni vergüenza». Hubo murmullos, miradas incrédulas, y una ráfaga de viento hizo que las luces colgantes se movieran como estrellas nerviosas. Julián dio un paso al frente, pálido. «Mamá, no puedes hacer eso. No ahora». Lo miré con ternura. «No te preocupes, hijo. No te estoy quitando nada. Solo estoy devolviéndole dignidad al lugar donde la perdimos». Sentí como mis manos temblaban, pero no de debilidad, sino de fuerza. Laura se quedó sin palabras. Su rostro, iluminado por la luz cálida del jardín, parecía una máscara rota. Intentó reír, pero no pudo. Algunos invitados se empezaron a aplaudir. Otros bajaron la mirada, avergonzados. Nadie sabía qué hacer ante una verdad tan desnuda. Me incliné, tomé un trozo de pan del centro de la mesa principal y lo sostuve en alto. «Brindo por todos los que alguna vez tuvieron hambre y se les negó un lugar en la mesa. Porque esta noche, al fin, esa mesa también es suya». Comí el pan despacio. El sabor era simple, cálido, perfecto. La música se detuvo por completo, y en ese silencio absoluto, escuché el sonido más hermoso que había oído en años, los aplausos sinceros. No por compasión, por respeto, por reconocimiento. Vi a Julián llorar. No lo había visto hacerlo desde que era niño. Intentó acercarse, pero yo levanté la mano. «No digas nada. A veces el amor se aprende cuando se pierde». Se quedó quieto, con la mirada baja. Laura salió del jardín sin mirar atrás. La fiesta terminó sin que nadie lo anunciara. Los invitados se marcharon despacio, y el jardín quedó iluminado solo por las velas. Me quedé ahí, sola, respirando ese aire nuevo que olía a libertad. Esa noche dormí poco. Tenía el cuerpo agotado, pero el alma ligera. Sabía que mi vida acababa de cambiar para siempre.
Había cruzado una línea invisible entre el dolor y la justicia. Y aunque me esperaban consecuencias, no sentí miedo. A veces, perderlo todo es la única forma de volver a tener algo verdadero. Cerré los ojos y supe que, al fin, mi historia tenía sentido. ¿Y tú? ¿Habrías tenido el valor de levantar la voz frente a quienes te humillaron, aunque eso significara perderlo todo? ¿Callarías para conservar la calma o hablarías, aunque el mundo te diera la espalda? Los aplausos siguieron resonando por unos segundos que parecieron eternos. Nadie se atrevía a romper el silencio, como si el aire del jardín se hubiera vuelto sagrado. Las luces seguían encendidas, reflejándose en las copas de cristal vacías. Me quedé ahí, de pie, sintiendo las miradas de todos sobre mí, pero sin miedo. Por primera vez en años, me sentí visible. Los invitados comenzaron a levantarse, algunos aplaudiendo con los ojos húmedos, otros murmurando entre sí. El lujo, de pronto, se sintió pequeño, inútil, ajeno. No había vestido caro ni joya que pudiera ocultar la verdad. Laura había desaparecido. Solo escuché el sonido de sus tacones alejándose por el pasillo. Julián seguía ahí, inmóvil, con la mirada perdida. Me acerqué a él. «Hijo, ya no tienes que fingir». No contestó. Tenía los ojos rojos, las manos temblorosas. Tomó aire, como si quisiera decir algo, pero no salió palabra alguna. Solo bajó la cabeza. Le acaricié la mejilla, despacio, sin rencor. «Esto no lo hice para herirte», le dije. «Lo hice para recordarte que hay cosas que el dinero no compra». Y lo abracé. Sentí su cuerpo rígido, quebrado. El jardín, antes lleno de ruido, ahora solo tenía el sonido de las velas y del viento. Los meseros recogían lentamente los platos, las botellas de vino y los restos de una fiesta que ya no tenía sentido. Una mujer del público se me acercó. «Señora, fue valiente. Nadie hace eso hoy en día». Sonreí con humildad. A veces el silencio se vuelve tan pesado que solo se puede romper con una verdad. Ella me apretó la mano y se fue. Me quedé sola, frente a la mesa principal, mirando el pan que quedaba. No tenía hambre, pero lo comí igual. Era el pan más digno de mi vida. Después de un rato, Julián habló. Su voz era un susurro. «Mamá, ¿por qué no me lo dijiste antes?» Lo miré a los ojos. «Porque tú no estabas dispuesto a escuchar. A veces uno tiene que perder todo para entender lo que nunca debió soltar». No hubo reproches. No quedaban fuerzas para eso. Solo un cansancio suave, el de quien ya no necesita ganar. Me tomó la mano, y supe que en su gesto había arrepentimiento, pero también respeto. Tal vez no volveríamos a ser los mismos, pero algo se había roto para renacer. Los invitados comenzaron a marcharse en silencio. Nadie hablaba de la donación, ni del escándalo. Solo se escuchaba el ruido de los coches alejándose, el murmullo de los tacones sobre el suelo de piedra. Cuando el último se fue, apagué las luces del jardín. Quedó apenas la luna, reflejándose en la fuente. Julián y yo nos quedamos ahí un rato, sin decir palabra. «Fue hermoso», me dijo al fin, con la voz quebrada. «Sí», respondí. «Hermoso y necesario». Esa noche dormí poco. Me desperté varias veces, con el eco de los aplausos en los oídos. No eran de celebración, sino de liberación. Era como si cada aplauso hubiera arrancado una piedra de mi pecho. Me levanté y caminé por la casa. Las luces estaban apagadas, pero aún podía oler el vino, las flores, el perfume caro de Laura en el aire. Todo ese lujo que antes me oprimía, ahora me parecía inútil. Las verdaderas riquezas, pensé, son las que no caben en una cuenta bancaria. Al amanecer, bajé a la cocina. El suelo estaba cubierto de servilletas, copas vacías y flores marchitas. Encendí la cafetera y preparé una taza. Julián apareció, con los ojos hinchados. «¿Puedo ayudarte?», preguntó, tímido. Lo miré. «Claro, hijo». Por primera vez en mucho tiempo, compartimos silencio sin distancia. Mientras lavaba los platos, me contó que había cerrado su cuenta conjunta con Laura. «No me importa el dinero», dijo. «Solo quiero empezar de nuevo».
Lo escuché sin interrumpir. Había promesas que ya no necesitaban palabras. Después del desayuno, subí a mi habitación. Abrí la ventana y respiré el aire fresco del jardín. La escritura de la casa estaba sobre mi buró, doblada. La tomé y la guardé en un cajón. Ya no me pertenecía, pero seguía siendo parte de mi historia. Miré mis manos. Temblaban un poco, no de miedo, sino de vida. Había sobrevivido a la humillación y transformado la herida en un acto de amor. Y eso, pensé, es la forma más pura de riqueza. Antes de dormir esa noche, me recosté en la cama y cerré los ojos. Escuché el sonido del viento golpeando las ventanas grandes y sentí paz. No sabía qué vendría después, pero ya no tenía miedo. Lo que una madre logra con dignidad, ningún grito puede destruirlo. Me quedé dormida con el rostro húmedo, no de tristeza, sino de alivio. Las lágrimas, por fin, sabían a libertad. A la mañana siguiente, la casa estaba en silencio, un silencio tan profundo que parecía que nadie hubiera vivido ahí. Las flores del jardín empezaban a marchitarse, los manteles de lino seguían puestos sobre las mesas, y el olor a vino se mezclaba con la humedad del amanecer. Caminé descalza hasta la terraza. Las luces colgantes seguían encendidas, parpadeando, como si se resistieran a apagarse. El jardín que anoche fue escenario de mi verdad ahora parecía un campo después de la batalla. Hermoso, pero exhausto. Tomé aire. El lujo, por fin, se había quedado sin testigos. Laura bajó las escaleras un par de horas después. Llevaba gafas oscuras, el cabello desordenado y un vestido caro arrugado. No dijo buenos días. Caminó directo hacia la sala, tomó su bolso de diseñador y empezó a guardar documentos, tarjetas, joyas. «No puedo quedarme aquí», murmuró. «No después de esto». Julián intentó detenerla, pero ella no escuchó. No nací para vivir en una casa convertida en refugio de caridad. Su voz sonaba llena de desprecio, pero también de miedo. Tomó sus maletas y se fue sin mirar atrás. Solo quedó el sonido de la puerta cerrándose. Julián se quedó parado en medio del pasillo, sin saber qué hacer. Lo vi desde la cocina, con los hombros caídos, mirando el suelo como un niño perdido. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Me acerqué despacio. «Déjala ir», le dije. Algunas personas no soportan mirarse en un espejo cuando se rompe la mentira. No respondió. Solo asintió. Nos quedamos en silencio, escuchando el eco de los pasos que ya no volverían. Sentí compasión, no por Laura, sino por mi hijo. Era la primera vez que lo veía realmente solo, sin pretextos ni adornos. La soledad, a veces, es el maestro más cruel. El resto del día lo pasé limpiando el desastre. Recogí copas, platos, servilletas, los restos del banquete que ya no sabía nada. Julián intentó ayudarme, pero le pedí que descansara. «Mamá, quiero quedarme contigo», dijo. Su voz me tembló en el alma. «Claro que te quedarás», le respondí, pero no de la misma forma. En ese momento entendí que el verdadero perdón no nace de la palabra, sino del ejemplo. Lo que él había destruido con orgullo, tendría que reconstruirlo con trabajo. Por la tarde, un hombre del banco llamó por teléfono. Preguntaba por la cuenta de Julián, mencionando una transferencia pendiente y la cancelación de su tarjeta conjunta. Le pasé el recado sin decir palabra. Él se sentó en la mesa, abatido. «Perdí todo», murmuró. Me acerqué, apoyé mi mano sobre la suya. «No todo, hijo. Todavía tienes tus manos, tu nombre y la oportunidad de hacer las cosas bien». Lo miré a los ojos. Por primera vez, no vi soberbia, sino humildad. Era el inicio de algo que ni el dinero podría comprar. Esa noche, la casa se sintió diferente. Más vacía, pero más ligera. Caminé por los pasillos con una taza de té y miré los cuadros colgados en las paredes. Todos mostraban paisajes, playas,
escenas felices que Laura había comprado en una galería de arte. Ninguno de esos cuadros decía la verdad. Los dejé ahí, pero apagué las luces. No quería más brillo artificial. El único resplandor que necesitaba venía de la luna entrando por las ventanas grandes. Ahí, en la penumbra, por fin sentí paz. Al día siguiente, Julián despertó temprano y bajó a la cocina. Me pidió café y se sentó frente a mí. «Quiero aprender», dijo. «Quiero ganarme tu respeto otra vez». Sonreí, cansada pero orgullosa. El respeto no se gana hablando, hijo, se gana sirviendo. Me miró con los ojos húmedos y asintió. Le di una cuchara y lo llevé al jardín, donde aún quedaban restos de la fiesta. «Empieza por aquí», le dije. Y lo hizo. Sin quejas, sin excusas. Por primera vez en mucho tiempo, mi hijo y yo compartimos silencio, pero no distancia. Por la tarde, el teléfono volvió a sonar. Era una periodista local. Había escuchado rumores sobre lo que había pasado y quería una entrevista. «No busco fama, señorita», le respondí. «Solo quiero que el mundo recuerde que el respeto es la forma más alta del amor». Ella prometió venir al día siguiente. Colgué el teléfono y me quedé mirando el jardín. Pensé en Laura, en su perfume caro, en su forma de mirar el mundo desde arriba. Tal vez algún día entendería que la elegancia no está en lo que se viste, sino en cómo se trata a los demás. Esa noche, preparé una cena sencilla: pan, sopa y té. Julián se sentó conmigo en la mesa, en silencio. Comimos sin prisas, sin apariencias, sin miedo. Cuando terminamos, levantó su copa de agua y me dijo: «Por ti, mamá, por enseñarme lo que nunca debí olvidar». Sonreí. No respondí. Solo levanté mi copa también. El brindis más valioso de mi vida no tuvo vino caro ni aplausos. Tuvo paz. Y en ese instante entendí que, a veces, perderlo todo es la única manera de volver a tener hogar. Los días siguientes fueron un espejo roto de lo que alguna vez fuimos. Julián caminaba por la casa en silencio, como si cada rincón le recordara algo que prefería olvidar. Pasaba horas en el jardín, sentado bajo el mismo árbol donde solía jugar cuando era niño. Lo miraba desde la ventana y veía cómo sus hombros cargaban un peso invisible. Ya no era el hombre elegante que hablaba de cuentas bancarias y tratos con empresarios. Era solo un hijo intentando entender en qué momento perdió su reflejo. Y yo, una madre que por fin veía sin miedo. Una mañana, lo encontré en la cocina, con los ojos hinchados y una taza de café frío entre las manos. «No puedo dormir», dijo. «Todo me da vueltas en la cabeza». Me senté frente a él, sin interrumpirlo. «Tenías razón, mamá. Creí que el dinero lo era todo. Me esforcé tanto por mantener una imagen que olvidé quién era». Su voz temblaba. La casa, la cuenta conjunta, los viajes, todo se volvió una prisión. Lo miré sin juicio, con ternura. «A veces, hijo, lo más caro no es lo que se compra, sino lo que se pierde tratando de aparentar». Julián apoyó la cabeza en sus manos. «No sé cómo reparar lo que hice». Le respondí despacio: «Empieza por servir. Cuando el orgullo se cae, solo el trabajo lo levanta». Le mostré la carta que había recibido del ayuntamiento. El proyecto del comedor comunitario avanzaba. «Necesito ayuda para organizarlo», le dije. Me miró sorprendido. «¿Quieres que yo?» Asentí. «Sí». Pero no como castigo, sino como oportunidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez, entendió que el perdón no se pide, se construye. Los días se volvieron distintos. Julián comenzó a limpiar el jardín conmigo, a mover cajas, a ordenar muebles. Era torpe, pero constante. Por las tardes, hablábamos poco. A veces solo bastaba el sonido del viento entre las hojas. Un vecino se acercó y le ofreció trabajo como voluntario. Lo aceptó sin pensarlo. Esa noche, cuando regresó cubierto de polvo, me dijo: «Nunca me sentí tan cansado y tan en paz». Le sonreí. «Así se siente la dignidad, hijo. No pesa, te libera». Un sábado, mientras organizábamos las mesas viejas que usaríamos para el comedor,
Julián encontró una foto. Era de su infancia, tomada en el jardín. En ella, yo lo sostenía en brazos y él tenía un pedazo de pan en la mano. ¿Te acuerdas de ese día?, me preguntó. Sí, respondí. Ese pan era nuestro lujo. Se quedó en silencio, mirando la imagen con los ojos vidriosos. Luego la colocó sobre una repisa, con cuidado. No quiero olvidar más. Y entendí que su reconstrucción había comenzado. Poco a poco, la casa fue cambiando. Los muebles costosos desaparecieron, vendidos para financiar el proyecto. En su lugar, colocamos mesas de madera, sillas donadas, cortinas sencillas. Lo que antes olía a perfume caro ahora olía a pan recién hecho. Los vecinos comenzaron a llegar, curiosos. Algunos ofrecieron ayuda, otros comida. Y aunque todavía me dolía la herida del pasado, ver a mi hijo sonriendo entre ellos era suficiente. Por fin, el silencio de la casa sonaba a vida. Una tarde, Julián regresó con las manos lastimadas. Ayudé a pintar el muro del comedor, dijo. Le ofrecí una taza de té. ¿Sabes qué pensé todo el tiempo?, me preguntó. Que antes gastaba en relojes de diseñador para medir el tiempo, y ahora lo mido con lo que hago. Sonreí. El lujo no está en lo que cuesta, sino en lo que deja. Nos quedamos mirando por la ventana. El jardín, aquel que alguna vez fue símbolo de humillación, ahora florecía con propósito. Esa noche, después de cenar, Julián me miró y dijo: «Gracias, mamá. No por perdonarme, sino por dejarme aprender». Le toqué la mano. «No te perdoné. Solo te recordé quién eras». Él bajó la cabeza, llorando en silencio. En ese llanto, vi al niño que creí perdido. Lo abracé y sentí como algo se alineaba en el universo. No necesitábamos más palabras. El amor, cuando se limpia de orgullo, no necesita explicarse. Antes de dormir, me quedé sola en la cocina, mirando la foto sobre la repisa. El niño con pan en la mano sonreía, y detrás de él, yo. Dos vidas unidas por el hambre y por el amor. Entendí que a veces la ruina no es el final, sino el comienzo de algo limpio. Y mientras las luces del jardín se apagaban una a una, supe que mi hijo no había perdido su reflejo. Solo lo había encontrado en las lágrimas. El primer día de la reforma amaneció nublado. El olor a tierra mojada se mezclaba con el de la pintura fresca. El jardín, ese lugar que alguna vez brilló por ostentación, ahora estaba lleno de gente común. Albañiles, vecinos, jóvenes voluntarios. Cada quien traía algo, desde pan hasta herramientas. Julián dirigía con una calma que nunca le había visto. Yo lo observaba desde la ventana, con una taza de café en la mano. Por primera vez en muchos años, el ruido que venía del jardín no era el del lujo, sino el del trabajo honesto. Retiramos el mármol que cubría las fuentes y los caminos. En su lugar, colocamos adoquines viejos donados por una constructora local. El sonido de las palas y los martillos se mezclaba con las risas de los voluntarios. Julián, con las manos llenas de tierra, me sonrió. «Mira, mamá, ya casi terminamos el piso». Asentí, conteniendo las lágrimas. Pensé en todo lo que ese suelo había visto: fiestas, humillaciones, silencios. Y ahora, finalmente, lo veía florecer con dignidad. No necesitaba lámparas de diseñador. Bastaban las manos correctas para iluminarlo. La cocina también cambió. Donde antes había estanterías con vajilla francesa, ahora teníamos ollas grandes, donadas por una vecina. En una esquina, colocamos una mesa de madera reciclada y sobre ella los primeros ingredientes para el comedor: arroz, lentejas, verduras frescas. Un grupo de mujeres del barrio llegó para ayudarme a cocinar. «Usted es la señora del jardín, ¿verdad?», me preguntó una. Sonreí. «No, hija. Solo soy la que tuvo hambre primero». Las risas llenaron el aire. Hacía mucho que la casa no sonaba tan viva. Con el paso de las semanas, el lugar se transformó. Donde antes había mesas reservadas para invitados selectos, ahora se sentaban niños, ancianos y familias enteras. Las luces del jardín seguían ahí, pero ya no adornaban el lujo, sino la solidaridad. Una tarde, mientras servíamos comida, una mujer me tomó de la mano y dijo:
Gracias por no olvidarnos. Me quedé sin palabras. En ese momento entendí que mi historia ya no me pertenecía. Era de todos los que alguna vez sintieron que no merecían un plato en la mesa. El día de la inauguración fue especial. Los periódicos locales asistieron, y una periodista joven se acercó con una grabadora. ¿Qué siente al ver su casa convertida en esto? Me quedé pensando. Siento que la vida, cuando se usa para servir, se vuelve más grande que uno mismo. Ella sonrió. Detrás, Julián repartía platos de sopa con los voluntarios. Lo vi reír, y por un segundo, vi al niño que alguna vez fue. Ya no había distancia entre nosotros. Solo pan compartido y respeto recuperado. Por las tardes, cuando todos se iban, me quedaba sola en el jardín. Caminaba entre las mesas, tocando la madera áspera con los dedos. A veces encontraba pétalos de flores que caían del techo de enredaderas. Cerraba los ojos y respiraba. No había música de fondo ni copas de cristal. Solo el sonido del viento y el aroma del pan recién horneado. Pensé que el lujo nunca fue tener más, sino sentir paz. Y por fin, lo había entendido. Una noche, Julián me mostró una carta. Mamá, es de Laura. La abrí con cuidado. Solo decía una línea: perdón por no saber verte. La guardé sin decir nada. No sentí rencor. Sentí compasión. Todos cargamos nuestras cegueras, pero solo algunos deciden abrir los ojos a tiempo. Le devolví la carta. Guárdala tú, hijo. Es tu historia también. Me abrazó sin hablar. Ese silencio, cálido y limpio, fue el cierre que necesitábamos. Los meses siguientes, el comedor se volvió un punto de encuentro. Llegaban familias con historias duras, con heridas invisibles. Algunos traían fotos, otros solo hambre. Les servíamos con cariño, y cada plato era una forma de sanar. En una pared colgué una frase: aquí nadie come solo. Cada vez que la veía, me recordaba que mi dolor se había convertido en alimento. Lo que un día fue vergüenza, ahora era esperanza servida caliente. Al final de un día largo, cuando el sol se ocultaba detrás de los muros, me senté en una de las mesas. Julián colocó una taza de té frente a mí. Mamá, ¿te das cuenta? Todo esto empezó por una mesa. Asentí, mirando el cielo. Sí, hijo. Por una mesa, y por un corazón que decidió dejar de callar. Brindamos en silencio, con té en lugar de vino. El lujo ya no tenía cabida. Lo reemplazó algo más fuerte, la dignidad compartida. ¿Y tú, serías capaz de transformar la humillación en servicio? ¿O dejarías que el dolor te encerrara en el silencio, esperando un perdón que nunca llega? Una semana después de la inauguración, la noticia apareció en la portada del periódico local. La foto mostraba el jardín lleno de gente, con platos en las manos y sonrisas sinceras. El titular decía: una madre convierte su casa en refugio de dignidad. Me quedé mirando esa frase largo rato, sin saber si debía reír o llorar. Nunca imaginé que mi nombre estaría impreso en tinta por algo así. En el fondo, no lo hice por reconocimiento. Pero ver esa imagen me recordó que incluso el dolor, cuando se comparte, puede volverse esperanza. Ese día, la casa se llenó de periodistas. Cámaras, luces, micrófonos. Yo, que antes pasaba desapercibida, ahora era el centro de atención. Me hacían preguntas sobre la donación, sobre mi relación con Julián, sobre cómo surgió la idea del comedor. Contesté lo justo. No fue una idea. Fue una necesidad. Algunos tomaron notas apresuradas, otros solo asentían con los ojos brillosos. En medio del bullicio, Julián se mantenía a un lado, en silencio, observando. Lo vi nervioso, pero orgulloso. Ya no era el hombre que se avergonzaba de mí. Una periodista joven me pidió que posara frente al jardín. Queremos captar su fuerza, dijo. Me dio risa. La fuerza no se capta, hija. Se vive. Aún así, me quedé quieta mientras tomaban las fotos. El viento movía las flores, y el sonido de los platos en la cocina se mezclaba con el clic de las cámaras. En ese momento, entendí que no era mi historia lo que querían contar, sino la posibilidad de cambio.
que alguien, en algún lugar, leyendo mi historia, quizá decidiría no rendirse. Y eso valía más que cualquier premio. Después de que se fueron, el silencio volvió, cálido y honesto. Caminé por la casa, tocando las paredes. Algunas aún conservaban el brillo de los días de lujo, espejos grandes, marcos dorados, lámparas que Laura había comprado en una tienda de diseño. Pero ahora todo eso tenía otro significado. Ya no eran símbolos de estatus, sino testigos de una transformación. Cada rincón contaba una historia distinta. Donde antes se celebraba la vanidad, ahora se servía pan con respeto. Por la tarde, un vecino trajo un ramo de flores. «Gracias por lo que hace, doña Mercedes», me dijo. Sonreí. «No me dé las gracias, hijo. Solo coma y siéntase en casa». Él dejó el ramo sobre la mesa del comedor y se fue sin más palabras. El aroma de las flores llenó el aire. No era el perfume caro de antes, sino un olor fresco, sincero. Me senté en una de las sillas y cerré los ojos. Pensé que la vida, de algún modo, me estaba pidiendo que no olvidara mi origen. Una mujer común, con hambre y fe. Esa noche, encendí la televisión. Hablaban de mí. Mostraban imágenes del comedor y contaban mi historia con música de fondo. La costurera que cambió el significado del lujo, decían. Apagué el televisor antes de que terminara. No necesitaba oír más. Nunca busqué fama, solo justicia silenciosa. Pero me alegró pensar que, quizá, alguien cenaba en su casa sintiendo gratitud por tener un plato frente a sí. Eso ya era suficiente. A la mañana siguiente, llegó una carta al buzón. No tenía remitente, solo mi nombre escrito a mano. La abrí con cuidado. Dentro había una hoja doblada y una frase breve: «Perdón por no saber verte». Reconocí la letra de Laura. La leí varias veces. No sentí rabia. Sentí alivio. Guardé la carta en un cajón, junto con la escritura de la casa y mis libretas de notas. No respondí. Algunas disculpas se entienden mejor en silencio. Por la tarde, Julián me encontró sentada en el jardín, mirando el cielo. Era de ella, ¿verdad? Asentí. Sí, hijo. Pero no importa. Cada uno se enfrenta a su vergüenza como puede. Él me abrazó sin decir nada. No había palabras que arreglaran el pasado, pero sí gestos que curaban el presente. Ese abrazo, tan simple, fue la prueba de que todo había valido la pena. Al caer la noche, salí al jardín. Las luces encendidas iluminaban las mesas de madera. Escuché el murmullo de las conversaciones, las risas, el sonido de los platos. Cerré los ojos y sonreí. Ese lugar, que antes fue un símbolo de exclusión, ahora era un refugio. No sabía si el mundo entendería todo lo que había detrás de esa transformación, pero yo sí. Porque la verdadera noticia no era lo que publiqué el periódico. Era que, al fin, habíamos aprendido a servir con amor. Pasaron varias semanas desde que todo salió en la prensa. La casa se había convertido en un punto de encuentro para el barrio, y el jardín olía siempre a pan recién horneado y flores nuevas. Julián trabajaba cada día más tranquilo, saludaba a los vecinos, y por primera vez su sonrisa no era una máscara. Creí que todo había encontrado su lugar, hasta que una tarde, mientras lavaba las tazas del comedor, escuché el timbre. Me asomé por la ventana, y lo que vi me hizo detener el corazón. Era Laura. Parada frente al portón, con un abrigo beige, el cabello suelto y la mirada cansada. Abrí la puerta despacio. Ella no dijo nada al principio. Solo bajó la cabeza. Su bolso de cuero, el mismo de siempre, se veía gastado. ¿Puedo pasar?, preguntó con una voz que apenas reconocí. Asentí. Caminó hasta el jardín, mirando todo a su alrededor. Donde antes había mesas de mármol, ahora había madera rústica. Donde antes colgaban luces de gala, ahora brillaban faroles sencillos. «Qué diferente está todo», murmuró. «Sí», respondí. La belleza no se fue, solo cambió de dueño. No sonrió. Se quedó de pie, mirando las flores. Nos sentamos frente a frente, en silencio. Ella se quitó los lentes oscuros, y vi los ojos enrojecidos. «Leí lo que escribió de mí en los periódicos», dijo. «No escribí nada de ti,
Laura. Los que escribieron fueron los que nunca vieron lo que pasaba en esta casa. Bajó la mirada. Me lo merecía. No supe si responder. Por un momento, solo escuché el sonido del viento entre los árboles. Nunca fue por venganza, le dije al fin. Solo quise que este lugar dejara de doler. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Después de un rato, me pidió un vaso de agua. La llevé a la cocina. Caminó despacio, observando todo. Huele a hogar, dijo, como si descubriera algo nuevo. Antes olía a perfume caro, respondí. Y a distancia. Sonrió débilmente. No sabía lo sola que me sentía, incluso entre tanta gente. Me quedé callada. A veces la culpa no necesita sermones, solo un espejo. Le serví el agua y se la puse en las manos. Gracias, murmuró. Su voz sonó tan frágil que, por un segundo, volví a verla como una muchacha perdida. Julián llegó poco después. Se quedó congelado al verla. Laura, fue lo único que pudo decir. Ella lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. No vine a pedirte nada. Solo quería ver lo que construyeron sin mí. Él se acercó, dudando. Esto también es tuyo, si quieres. Ella negó con la cabeza. No, Julián. Yo elegí otro tipo de lujo, y perdí. La frase quedó suspendida en el aire, pesada. Entonces él la abrazó. No por amor, sino por perdón. Y ella, por fin, lloró. Después de un largo silencio, Laura me miró. ¿Puedo quedarme un tiempo? Quiero ayudar. No lo dudé. Claro. Aquí nadie sobra. Vi cómo su rostro se relajaba. Esa noche, comió con nosotros. Pan, sopa, té. Nada más. Pero lo comió con respeto. Cuando terminó, me dio las gracias, mirándome a los ojos. Nunca nadie me sirvió comida con tanto amor. Sonreí. No es amor lo que sirvo, hija. Es memoria. Los días siguientes, Laura empezó a ayudar en el comedor. Al principio, torpe, sin saber cómo sostener una olla o cortar verduras. Pero poco a poco aprendió. Los vecinos la miraban con curiosidad, algunos con desconfianza. Yo no explicaba nada. Dejaba que su trabajo hablara por ella. A veces la encontraba limpiando mesas después de que todos se iban. No me cuesta hacerlo, me decía. Culpa no limpia platos, pero redención sí. Y tenía razón. Una tarde, mientras servíamos comida, un niño se le acercó con una flor. Gracias, señora, le dijo. Ella la tomó y me la mostró. Nunca imaginé que esto me haría feliz. Y supe que el círculo se estaba cerrando. No con ruido, sino con actos pequeños. Esa noche, cuando todos se fueron, me abrazó sin decir palabra. Era un abrazo distinto, no de orgullo ni de disculpa, sino de comprensión. De alma a alma. Me quedé sola, mirando el jardín bajo la luz tenue de los faroles. Todo lo que alguna vez fue símbolo de exclusión ahora respiraba humanidad. Pensé en cómo el tiempo, si se le da espacio, convierte hasta el dolor más profundo en enseñanza. Cerré los ojos y agradecí. No a la vida, sino a las decisiones que me llevaron hasta ahí. Porque lo inesperado no siempre duele. A veces llega para completar lo que el perdón empezó. El sol entraba suave por las ventanas del comedor cuando escuché que alguien llamaba a la puerta. Era una mujer de cabello gris, elegante, con un abrigo modesto y una sonrisa que me resultó familiar. Doña Mercedes Aguilar. Asentí, curiosa. Soy Teresa, ¿se acuerda de mí? Trabajamos juntas en el taller hace muchos años. La miré bien, y el tiempo se deshizo. Ahí estaba mi compañera de juventud, la que me ayudaba a coser vestidos de novia para mujeres ricas mientras soñábamos con tener una vida propia. Teresa, susurré. ¡Qué milagro verte! Nos abrazamos largo rato, como si quisiéramos recuperar todos los años perdidos en un solo gesto. Se sentó frente a mí y sacó una pequeña caja de cartón. Traigo algo para el comedor, dijo. Dentro había panés recién horneados y una nota doblada. Los hice yo.
Leí tu historia en el periódico y no podía quedarme quieta. Sonreí, conmovida. Gracias, hermana. Tú sabes lo que es venir de abajo. Ella asintió. Sí. Las que cosimos lujo para otros sabemos lo que pesa la aguja. Esa frase me atravesó el alma. Pasamos la mañana recordando. Hablamos del taller, del olor a tela nueva, del calor del verano en los días sin ventilador, de las manos heridas de tanto hilo. ¿Te acuerdas de cuando soñábamos con tener una boutique?, dijo. Reí. Sí, y terminamos haciendo vestidos para esposas de banqueros. Se quedó en silencio. Pero mira dónde estás ahora, Mercedes. Esto vale más que cualquier tienda. Sus palabras me tocaron profundo. No respondí. Solo miré alrededor, las mesas llenas, los niños riendo, las flores en los floreros de vidrio reciclado. Tenía razón. Julián apareció en ese momento, con una bandeja de sopa caliente. Hola, mamá, ¿quién es? Teresa lo miró y sonrió. Tu madre y yo cosíamos el mundo con paciencia, hijo. Él soltó una risa tímida. Entonces usted conoce la parte más fuerte de ella. No, joven, respondió Teresa. Conozco la parte más viva. Me conmovió su manera de hablar. Julián sirvió los platos y se sentó con nosotras. Por un instante, el comedor pareció una casa normal, no un refugio. 3 personas compartiendo comida y recuerdos, sin etiquetas, sin jerarquías. Después del almuerzo, Teresa me mostró una foto vieja. Mira lo que encontré. En la imagen aparecíamos las dos, jóvenes, sonrientes, frente al taller. Yo sostenía un rollo de tela en los brazos y ella una taza de café. ¿Recuerdas ese día?, preguntó. Claro. Fue cuando cobré mi primer pago. Con ese dinero compré el mantel de mi casa. La nostalgia me llenó el pecho. A veces el pasado no duele, Teresa. Solo te acaricia para recordarte quién fuiste. Ella tomó mi mano. Y para que no olvides lo fuerte que sigues siendo. Cuando se despidió, me dejó la caja vacía. Para que la llenes de nuevo, con lo que quieras, dijo. La miré alejarse por el camino del jardín. Su silueta se confundía con la luz de la tarde. Sentí una mezcla de gratitud y melancolía. Me di cuenta de que los reencuentros no siempre vienen a cerrar heridas. A veces solo vienen a recordarte que lo vivido también merece un lugar en la mesa. Cerré la puerta despacio, respirando ese aire que olía a pan y a memoria. Subí a mi habitación y abrí el cajón donde guardaba mis recuerdos. Saqué una libreta vieja, amarillenta, llena de apuntes y pequeñas frases que escribía cuando el dolor no me dejaba dormir. En una de las páginas leí: un día coseré mi historia con hilos de respeto. Me quedé mirando esa línea mucho tiempo. Tal vez, sin darme cuenta, ya lo había hecho. No con hilos, sino con actos. Con cada plato servido, con cada mirada sincera, con cada perdón que se dio sin exigirlo. Bajé de nuevo al comedor. Laura estaba barriendo el piso y Julián revisaba los ingredientes para el día siguiente. Los observé trabajar en silencio. Nadie daba órdenes, nadie se quejaba. Era una coreografía perfecta de paz. «Mamá, ¿todo bien?», preguntó Julián. Asentí. «Sí, hijo. Solo estoy pensando en lo mucho que cambia el alma cuando aprende a servir». Él sonrió y siguió con su tarea. En ese momento entendí que el verdadero reencuentro no era con el pasado, sino con la versión de mí misma que creí perdida. Antes de dormir, abrí la ventana de mi habitación. El jardín brillaba bajo la luz de la luna. Pensé en Teresa, en los años del taller, en el olor de las telas caras y en el ruido constante de las máquinas. Todo eso había quedado atrás, pero su esencia seguía conmigo. Me di cuenta de que, de algún modo, cada puntada de aquellos días me había traído hasta aquí. Cerré los ojos y sonreí. El pasado no se borra. Se teje, hasta formar la historia que por fin tiene sentido. El amanecer de aquel domingo trajo un aire distinto, más suave, más limpio. El jardín se preparaba para algo especial. Después de semanas de trabajo, la mesa que habíamos construido entre todos estaba lista. No era de mármol ni tenía manteles caros. Era de madera clara, alargada,
con marcas de las manos que la lijaron y los nombres grabados de quienes ayudaron. Julián llegó temprano, con un ramo de flores silvestres. «Para la mesa», dijo. Lo miré con orgullo. Aquello que una vez fue símbolo de exclusión, ahora era el corazón del lugar. Laura ayudaba a acomodar los bancos. Su rostro había cambiado, las líneas de su frente ya no eran de soberbia, sino de cansancio y paz. «Nunca pensé que la simplicidad pudiera ser tan hermosa», dijo mientras colocaba los platos. «La elegancia no está en el precio», respondí, «sino en la intención». Ella sonrió. A veces nuestras conversaciones ya no necesitaban explicaciones. Cada gesto, cada mirada, era una disculpa silenciosa, un agradecimiento implícito. Era hermoso ver cómo la armonía podía volver a crecer sobre ruinas. Los vecinos empezaron a llegar con comida, pan, frutas, arroz, flores. Algunos traían niños, otros, recuerdos. Las risas llenaron el aire, reemplazando los murmullos de antiguas fiestas. Yo caminé alrededor de la mesa, tocando la madera aún tibia por el sol. Sentí su textura áspera, viva. Pensé en aquella otra mesa, la de mármol frío, donde me prohibieron tocar siquiera un trozo de pan. El contraste era casi poético. «Todo vuelve», me dije en voz baja, «pero nada vuelve igual». Esta mesa no necesitaba permiso. Era un abrazo extendido. Julián me pidió que diera unas palabras antes de comenzar. Me quedé de pie, frente a todos, con el corazón latiendo fuerte. Esta mesa no nació del lujo, sino del hambre, de pan, de amor y de respeto. Aquí no hay sillas reservadas, porque todos tenemos derecho a un lugar. Los presentes asintieron en silencio. Laura me miraba con los ojos llenos de lágrimas. Hoy esta casa ya no pertenece a un apellido ni a una cuenta bancaria. Pertenece a la dignidad. Algunos aplaudieron. Otros simplemente respiraron más hondo, como si entendieran. Servimos la comida. Nadie comía antes que los demás. Los niños corrían entre las flores, los adultos compartían historias. Una mujer mayor se me acercó con un trozo de pan. «Puedo ponerlo aquí, al centro». Asentí. «Claro, hija. Ese es el altar del agradecimiento». El pan quedó sobre la mesa, rodeado de manos que se extendían sin miedo. El olor a sopa y a tierra húmeda se mezclaba en el aire. Era un aroma de hogar. Un hogar que ya no se compraba ni se vendía, solo se compartía. Después de comer, los voluntarios encendieron unas velas. La luz parpadeaba entre las caras, reflejándose en los ojos cansados pero serenos. Laura me tomó la mano. «Gracias por dejarme quedarme», susurró. «Gracias por decidir quedarte», le respondí. Julián se acercó también, colocando su mano sobre la mía. En ese instante, supe que nada de lo que habíamos perdido fue en vano. Porque de las cenizas del orgullo había nacido una familia nueva, no de sangre, sino de propósito. El sol empezó a bajar, tiñendo el cielo de naranja y dorado. La mesa se llenó de sombras largas. Los niños apagaron las velas, riendo. El jardín se volvió un cuadro, una pintura viva de lo que la vida puede ser cuando se elige el amor sobre la apariencia. Cerré los ojos un momento y escuché el murmullo de las conversaciones, el sonido de los platos, las carcajadas. Era música. No de lujo, sino de verdad. Cuando todos se fueron, me quedé sola frente a la mesa. Pasé la mano sobre la madera y sentí su calor. Recordé aquella frase que me acompañó desde el principio: a quien le negaron un plato, la vida le sirve justicia. Sonreí, mirando las flores marchitas sobre el mantel sencillo. La justicia no siempre llega en tribunales. A veces llega en forma de mesa, de pan y de perdón. Subí a mi habitación y miré por la ventana. Las luces del jardín titilaban suavemente. Cerré los ojos y respiré profundo. No quedaba rencor, ni hambre, ni tristeza. Solo gratitud. Esa noche, por primera vez en muchos años, dormí con el alma saciada. El amanecer llegó con una luz dorada que se filtraba entre las ramas del jardín. Me desperté temprano, antes que todos, y bajé descalza. El suelo estaba frío, pero la paz era cálida. El comedor estaba vacío,
salvo por las mesas de madera, aún con restos del día anterior, migas de pan, tazas, servilletas dobladas. Todo olía a vida. Encendí una vela y la puse al centro. La llama tembló un poco, como si también recordara. Pensé en aquella noche, años atrás, cuando un grito me prohibió tocar la mesa. Sonreí. Esa herida, que un día me mató por dentro, hoy me daba fuerza. Salí al jardín. El rocío cubría las flores, y las luces que colgaban del techo todavía parpadeaban débilmente. Me senté en una de las bancas de madera. Respiré hondo, mirando el cielo que comenzaba a tornarse azul. Escuché pasos detrás de mí. Era Julián. Traía 2 tazas de té. «Buenos días, mamá», dijo con voz tranquila. «Buenos días, hijo». Se sentó junto a mí. Durante un rato no dijimos nada. A veces el silencio, cuando ya no duele, se vuelve oración. «¿Sabes?», murmuró. «Todavía sueño con aquella fiesta». Lo miré. Yo también, pero ahora el final cambió. Nos quedamos observando la mesa desde lejos. El sol empezaba a tocarla con su luz, y la madera brillaba como oro. Laura apareció poco después, con un delantal puesto. «Voy a preparar pan nuevo», dijo. «Hoy viene un grupo de ancianos del asilo». Le sonreí. «Qué bueno. Que sepan que siempre habrá lugar para ellos». Entró en la cocina, y su voz se perdió entre los ruidos del desayuno. Verla ahí, trabajando sin orgullo, fue como cerrar un círculo. La mujer que una vez me negó un plato ahora alimentaba a otros. La vida tiene una forma sutil de equilibrar sus cuentas. Mientras el día avanzaba, los voluntarios fueron llegando. Algunos traían bolsas de verduras, otros flores. El jardín volvió a llenarse de risas, de pasos, de voces. Cada persona tenía su historia, su motivo, su herida. Pero todos coincidían en algo. Nadie se sentía menos. Esa era la verdadera riqueza que habíamos construido. No había jerarquías, ni cuentas bancarias que definieran el valor de nadie. Solo manos sirviendo y ojos agradecidos. Y comprendí que mi venganza nunca fue contra mi hijo, sino contra la indiferencia. Y la había ganado, sin destruir a nadie. Más tarde, un periodista regresó para grabar un reportaje final. Me pidió que dijera unas palabras para cerrar la historia. Dudé. No me gustaban los discursos. Pero acepté. Me paré frente a la cámara, con el jardín detrás. «No hay mucho que contar», comencé. «Solo que un día, la vida me negó un lugar en la mesa, y yo decidí construir una donde nadie volviera a pasar hambre. Ni de pan, ni de amor». El periodista bajó la cámara con los ojos húmedos. «Gracias, doña Mercedes», murmuró. «No me dé las gracias», respondí. «Solo siéntese a comer». Por la tarde, cuando el sol empezó a bajar, los ancianos llegaron. Caminaban despacio, tomados del brazo unos de otros. Los recibimos con aplausos. Algunos lloraron al sentarse. «Hace años que nadie me invitaba a una mesa», dijo una mujer. «Entonces coma, abuela», le respondí. «Esta mesa también es suya». Cuando todos comenzaron a comer, levanté la mirada al cielo y susurré: «Gracias». No sabía a quién exactamente, pero sabía que alguien, la vida, Dios, mi destino, me estaba escuchando. Después de la cena, el jardín quedó silencioso. Solo el sonido del viento y el murmullo lejano del mar. Me quedé sola, caminando entre las mesas. Toqué cada una con la palma abierta, como si bendijera el camino que me trajo hasta aquí. La madera estaba tibia, viva. En cada marca, en cada nudo, había una historia. Cerré los ojos y escuché las risas que el tiempo había dejado impregnadas en el aire. No sentí nostalgia. Sentí gratitud. Por todo. Incluso por el hambre, porque sin ella jamás habría aprendido a compartir. Esa noche, antes de dormir, abrí mi viejo armario. Dentro, guardaba el vestido gris, la peineta de nácar y el sobre de la escritura. Los toqué uno por uno. Ya no dolían. Ahora eran solo testigos de una vida que aprendió a transformarse. Me miré en el espejo y sonreí. «Lo lograste, Mercedes», susurré.
Aprendiste a sentarte en tu propia mesa. Apagué la luz y me acosté. La luna entraba por la ventana, bañando el cuarto con un resplandor sereno. Cerré los ojos con el alma ligera. Y mientras el sueño me vencía, supe que, al final, todo se había cumplido. Que el respeto había vuelto a su lugar. Que el amor, aunque se caiga 1000 veces, siempre encuentra la manera de ponerse de pie. Porque quien un día fue excluida del banquete, ahora servía el pan con sus propias manos. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de mirar a los ojos a quien un día te humilló, y aún así invitarle a sentarse en tu mesa? Y si hoy te sientes rechazada, olvidada o invisible, si te duele ver que aquellos por quienes diste todo ya no te miran con el mismo amor, por favor, no pienses que tu historia perdió valor. Tú no eres una sobra. No eres una carga. Eres raíz, abrigo, historia viva. Eres esa voz que un día callaron, pero que aún guarda la fuerza para volver a hablar. No dejes que la indiferencia apague tu luz. Tú ya hiciste tanto, criaste, cuidaste, perdonaste sin que te lo pidieran. Y aunque quizás nunca te dieron las gracias que merecías, aquí, en esta historia, te vemos. Sentimos contigo. Porque lo que viviste no fue en vano. Tu bondad sigue siendo una herencia. Tu ternura sigue siendo una casa donde muchos aún podrían encontrar consuelo. Y si alguna vez te cerraron la puerta o te negaron un lugar en la mesa, recuerda esto. La vida siempre acaba sirviéndote justicia, aunque tarde. Siéntate en tu propia mesa, con el alma en paz. No necesitas invitación para existir, ni aprobación para valer. Y cuando alguien vuelva a buscarte, porque volverán, míralo con dignidad. Tú decides si le das un lugar, o simplemente una sonrisa que diga: ya no te guardo rencor. Aprendí a alimentarme de mi propia paz. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir escuchando relatos que te recuerden que nunca es tarde para recuperar tu voz, tu dignidad y tu lugar en la mesa. ¿Te conmovió esta historia? Entonces prepárate, porque lo que pasó cuando una hija le gritó a su madre: vive tu vida y déjame en paz, te va a dejar sin aliento. Ella no respondió con rabia, solo sonrió, se marchó en silencio y le dejó algo que cambió su vida para siempre. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre Mi hija me gritó, vive tu vida y déjame en paz. Una historia que te hará reflexionar sobre el amor, el orgullo y el valor de una despedida con dignidad. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender. Secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.